Hola, hola, pues empezamos la segunda parte de la historia de México, que tiene un periodo muy importante de los presidentes, que en algún momento hasta el 2000 hubo incluso libros que se llamaban los presidentes. El PRI, el nuevo partido para ese entonces, tuvo un auge importante en la historia como ya lo conocemos y reconocemos. Pero bueno, vamos a darle un repaso a esta parte de las ciencias sociales con los presidentes de México y vamos a iniciar con un periodo importante en la historia de la República Mexicana, ya con el maximato, que fue un periodo de facto en la política mexicana que ocurre entre 1928 y 1934, después de que termina el presidente Álvaro Obregón de su administración, debido a que Obregón fue asesinado antes de asumir el cargo. Plutarco Elías Calles, conocido como el jefe máximo, ejerció un control político detrás de escena. Durante el maximato, Calles influyó en la elección de tres presidentes que eran presidentes denominados títeres: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Aunque estos presidentes ocuparon formalmente el cargo, quien se decía, quien se demuestra a través de la historia, Calles seguía siendo el líder político más influyente de México y por lo tanto era quien realmente mandaba. El Banco de México se funda en 1925 con el propósito de establecer un banco central que emitiera y controlara la moneda de México, estabilizando así la economía del país. En 1929, Plutarco Elías Calles y otros líderes políticos fundaron el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que más tarde se convertiría en el Partido de la Revolución Mexicana y finalmente en el Partido de la Revolución Institucional. El PNR en esta época del maximato buscaba unificar a los diferentes grupos políticos y sociales surgidos en la Revolución Mexicana bajo un solo partido y así poder controlarlos y así el poder de Plutarco Elías Calles que se hiciera mayor. Por su parte, hay un presidente que marca un parteaguas en la historia, el presidente Lázaro Cárdenas, que tiene un periodo de 1934 a 1940. Su llegada al poder marca el fin del maximato y representó un giro en la política mexicana hacia un gobierno más progresista y socialmente comprometido. Lázaro Cárdenas formaba parte del grupo de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo. Sin embargo, una vez que asume la presidencia, le da la espalda. Cárdenas asume la presidencia en un momento de creciente descontento social y económico en México. Su gobierno se centra en abordar las necesidades de las clases populares, en promover una mayor equidad. Cárdenas fue un gran presidente, impulsa la educación, otorga un fuerte impulso a la educación pública. Se construyen miles de escuelas rurales, se extendió la educación gratuita y se promovió la alfabetización de todas las personas en el país. Se reparten tierras y hubo una expropiación petrolera. Una de las políticas que más destacan del periodo del presidente Cárdenas fue el reparto de tierras a los campesinos. Se llevaron a cabo reformas agrarias que permitieron distribuir grandes extensiones de tierras a los agricultores y a las comunidades indígenas. Si no había empresas donde trabajar, no había desarrollo como el que conocemos hoy, aunque muy limitado, imagínense en aquel momento,
pues lo único que se podía hacer era darle acceso a las tierras a las personas para que pudieran sembrar, para que pudieran comer y el excedente pudieran venderlo para que las otras personas también pudieran beneficiarse de ellos, y que ellos pudieran llevar también dinero a su casa. En 1938, Cárdenas lleva a cabo una de las decisiones más importantes de su periodo como presidente, pero también para la historia de México, que es la expropiación petrolera. Lleva a una nacionalización de la industria del petróleo en México, que se encontraba en manos extranjeras, y pone fin al control extranjero sobre los recursos petroleros del país. Le compra, quieran o no, a los extranjeros sus empresas de petróleo, y a partir de ahí nace lo que hoy conocemos como Pemex. Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles en 1937, eran propiedad privada, y los convierte a una propiedad del país como tal, y garantizó mejores condiciones de trabajo para los trabajadores ferroviarios. En 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional, también conocido como el IPN, con el objeto de proporcionar educación técnica y científica de alta calidad para la juventud mexicana. Muy grandes obras, muy buenas obras. Además, una de sus obras le cambió el nombre al Partido Nacional Revolucionario, al PNR, y ahora se llama Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Este cambio refleja la evolución del partido y su consolidación como un partido hegemónico en México. Establece un sistema político conocido como el sistema del partido único. A partir de aquí, a partir de Cárdenas, se hace el Partido de la Revolución Mexicana muy, muy poderoso. Viene una época importante de algunos sucesos, y como el Escuadrón 201, cuando se encontraba la Segunda Guerra Mundial, y México participa enviando al Escuadrón 201, los aguiluchos se le denominaron también, que formaron parte de la aviación mexicana, y representó esto un hito en la historia de la aviación mexicana, mostrando solidaridad con los aliados. Miguel Alemán Valdés, que fue presidente de México durante su gobierno, impulsa el desarrollo de México, pero también se fomentó la corrupción y el enriquecimiento de las élites políticas y empresariales. Adolfo Ruiz Cortines implementó políticas de desarrollo económico, pero su gobierno enfrentó denuncias de represión, de violaciones a los derechos humanos muy graves. Adolfo López Mateos, que también fue el impulsor de los libros de texto gratuitos, su gobierno destaca por el milagro mexicano. Hay un crecimiento económico, pero también la falta de transparencia y corrupción en el sistema político. Por su parte, uno de los peores y más recordados presidentes que ha tenido nuestra historia es Gustavo Díaz Ordaz. Su gobierno es recordado por la represión y la violencia del movimiento estudiantil de 1968, específicamente el 2 de octubre, que se dice que el 2 de octubre del 68 no se olvida, por las violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo por las grandes matanzas de aquellos jóvenes. Luis Echeverría, durante su mandato, se enfrentó a la guerra sucia con represión y violaciones a los derechos humanos, dejando un legado de impunidad y de dolor de las víctimas y su familia. Quien alzaba la voz en aquel momento, quien decía algo con lo cual Echeverría no estaba de acuerdo, era encarcelado, o si bien era también desaparecido. José
López Portillo, uno de los presidentes que estuvo marcado por el populismo y la crisis económica de 1982. La deuda externa se dispara enormemente, hubo una gran corrupción, un despilfarro, lo que dejó al país en una situación en quiebra. El siguiente presidente con quien inicia el periodo neoliberal enfrenta una crisis económica y adopta estas políticas neoliberales. Ingresa al GATT, al tratado de global de las economías en 1986, buscando mejorar el comercio y atraer inversiones. Sin embargo, el neoliberalismo aumenta la desigualdad y la dependencia del comercio internacional. Dejan lo nacional de lado para poder depender de los otros países. Su impacto fue negativo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto se llevó a cabo hasta la época de Peña Nieto. Carlos Salinas de Gortari, su gobierno estuvo marcado por un controvertido proceso electoral en 1988 que generó acusaciones de fraude, en donde se dijo que se había caído el sistema. Iba ganando en aquel momento el competidor Cuauhtémoc Cárdenas, se cae el sistema y cuando vuelve resulta que las cosas se voltean. Quien iba ganando antes de que se cayera era Cuauhtémoc Cárdenas, y al volver el sistema había una brecha enorme en donde iba ganando Carlos Salinas de Gortari. Se privatizaron empresas como Telmex, se benefició a muy pocos y se aumentó la desigualdad en el país. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 durante las elecciones presidenciales, el candidato presidencial del PRI, muere Colosio y se deja una sombra de duda y de misterio en torno a las circunstancias de su muerte, de este crimen, y cuáles fueron las motivaciones por las cuales se dio. Ernesto Zedillo, por su parte, del 94 al 2000, durante su mandato, México enfrenta una crisis económica conocida como el efecto tequila. Además, su gobierno fue acusado de violaciones de derechos humanos en casos como Acteal y Aguas Blancas. Vicente Fox, que a pesar de las promesas de cambio, no cambió nada, y a pesar de decir vamos a sacar al PRI de los Pinos, se unió finalmente durante su gobierno. Su gobierno no logró resolver problemas estructurales del país, y la lucha contra el narcotráfico y la violencia se intensificaron. La corrupción persistió. Felipe Calderón, su gobierno se caracterizó por la guerra contra el narcotráfico, entre comillas, que llevó al aumento dramático de la violencia y de los homicidios en el país. La estrategia militarizadora no logró reducir la violencia y dejó un alto costo humano y social. Ya lo recordarán ustedes qué fue lo que pasó durante esta época, en donde un presidente se roba la presidencia, en donde el cuñado de Felipe Calderón era quien contaba, quien había vendido los votos, quien contaba los votos prácticamente en el INE. Y adivinen quién ganó. En aquel momento se compitió contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, y se quedó y se dejó una sensación de fraude, ya que no se accedió a un reconteo de los votos, de voto por voto, casilla por casilla, como se exigía en aquel momento. Enseguida entra Enrique Peña Nieto y hay un recuento de daños. 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero fueron desaparecidos. Hasta la fecha no se sabe exactamente cómo, pero sí se tienen indicios de que
las fuerzas del Estado fueron quienes los desaparecieron. Curiosamente, habían intereses muy fuertes, había descubrimiento de minas en esa región y tenían miedo de que puedan comunicarse, que existían, y por lo tanto hubo un movimiento ahí que no tenemos muy claro hasta la fecha. Hubo una corrupción, una Casa Blanca con una mansión de alrededor de 7 millones de dólares, un gasolinazo en donde el precio pasó de 10 pesos aproximadamente hasta dejarlo en 19 y cachito durante su sexenio. Se reforma, hay una reforma educativa en donde hay una represión hacia los maestros, hay una corrupción en ese gobierno de manera generalizada, todo era corrupción. Pemex y la CFE estuvieron a punto de quebrar y de venderse para que manos privadas, empresarios privados puedan manejarlos. ¿Se imaginan que un empresario no esté de acuerdo con el presidente y que dentro de sus empresas tenga a la Comisión Federal de Electricidad o al mismo Telmex y que diga, oye, ¿sabes qué? Tenemos problemas de electricidad, un estado, dos estados o todo el país no van a tener luz por 1 o 2 días o una semana o lo que ellos quieran. Es una cuestión de seguridad nacional este tipo de empresas. Por lo tanto, no pueden caer en manos privadas. El nuevo PRI, con las prácticas del viejo PRI, pues siguió haciendo lo mismo. Casi todos los gobernadores que estuvieron en el periodo de Enrique Peña Nieto fueron encarcelados. Una violencia imparable, se da el periodo de campaña de Donald Trump y lo traen a México siendo candidato y lo reciben como si fuera jefe de Estado, lo cual no se hace. Por lo tanto, en 2018, la gran mayoría de los mexicanos vota por un cambio. Más de 30 millones de mexicanos votó por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hasta la fecha logra ya la mayor cifra de empleos formales con 21 millones de trabajadores, con un plan de cero corrupción e impunidad, al erradicar los lujos del gobierno y se tuvo un ahorro de 2.4 billones de pesos adicionales en el presupuesto. El combate a los guachicoleros, que era el mismo gobierno quien estaba robando más del 80% del petróleo a Pemex, es decir, los mismos funcionarios públicos eran quienes estaban robando la mayor cantidad de gasolina. Evitó que hubiera una fuga de 200 mil millones de pesos en el presupuesto. Hay una inversión en obras públicas, en refinerías, en rehabilitación del sector energético y la construcción de 2 bocas, y México adquiere una refinería fuera del territorio nacional en Deer Park. Además, se crearon 2.300 sedes del Banco del Bienestar, quien promete ser el banco con mayor número de sedes a nivel nacional. Le quita un negocio a los bancos privados, Banamex, Banorte, Santander, Banco Azteca, Coppel y a todos. Los programas de bienestar se hacen presentes y el programa de bienestar de adultos mayores, de ayuda a discapacitados, de beca de estudiantes y el programa de jóvenes construyendo el futuro se hacen una realidad. A nadie se le regala nada. A los adultos mayores, pues más que merecido por su trabajo durante toda una vida, tener una pensión. A quienes tienen una discapacidad se les asegura también una vida digna, mínima al menos. A los estudiantes se les paga una pequeña beca que por lo menos les ayuda a que puedan tener para el traslado de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Y el programa
de Jóvenes Construyendo el Futuro, por supuesto, son jóvenes que se insertan en empresas y durante un año el gobierno paga su seguro social, paga su sueldo para que se capaciten y la empresa los reciba de manera gratuita. Y si la empresa se pone abusada, se pone lista, capacita de manera gratis a una o dos o todas las personas que le sean asignadas y al final de ese año las personas más valiosas o todas esas personas que considera que están lo suficientemente capacitadas se quedan a trabajar. La actual SEP actualiza los planes de estudio donde se hace énfasis en conocimientos 100% científicos y conocimientos humanistas. Hay una inversión extranjera real que ha aumentado el 12% en nuestro país. Y además se crea la Guardia Nacional y se elimina la corrupta Policía Federal del anterior secretario de Seguridad, Gerardo García Luna, que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta fase de la historia de México. Les damos las gracias y continuamos viéndonos en los próximos videos.